Bucaramanga HJDZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro. Bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie titulada Pecados Navideños y el cuarto tema que compartiremos hoy, el despilfarro. Bueno, y para aprovechar muy bien el tiempo de hoy, nos acompaña, como siempre, el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros amigos, nuestros oyentes que día a día, miércoles y viernes nos escuchan en este espacio. Esperamos que esta serie de pecados navideños pues nos sirva para estar atentos, a estar prevenidos frente a esto que a todos nos compete. Bueno, ya que hablamos del tema del despilfarro, en cuanto a los alimentos, en Colombia se desperdician 1.400 toneladas de frutas y verduras anualmente. Esto alcanzaría para darle comida al 57% de los habitantes de Panamá, al 65% de Uruguay, al 80% de Jamaica y al 95% de la población de Namibia en África. Tremendo el despilfarro que hay entonces aquí en nuestro país. Y solamente lo relacionado con frutas y verduras. Pastor Ángelo, empecemos entonces definiendo la palabra despilfarro. En el diccionario, el despilfarro es definido de la siguiente manera: es el derroche de dinero o de bienes, es el gasto excesivo, superfluo e innecesario. ¿Por qué cree que el despilfarro es un pecado en esta Navidad? Digámoslo así, Oscar, la gran mayoría de personas cuidan, guardan y hasta gastan sus pesos, sus centavos con sabiduría durante los primeros 11 meses del año. Pero una vez llega Navidad, muchos son los que se desbocan y gastan hasta lo que no tienen. Es como, podríamos decir que es como si en Navidad algo o alguien les dijera hay que gastar, hay que gastar. Y desde luego no podemos satanizar el gastar, pero si nosotros gastamos en cosas innecesarias o si al hacerlo nos endeudamos, pues no estamos siendo muy inteligentes, que digamos, estamos incurriendo en un pecado. Básicamente, ¿en qué actividades la gente despilfarra en Navidad? Bueno, Oscar, debemos aclarar algo. No es que estemos diciendo que no hay que gastar en esta época del año. Lo que pretendemos decir es que si tal gasto no es moderado y raya en el despilfarro, entonces no estamos siendo muy sabios y por consiguiente nosotros estaríamos pecando. Recordemos que Dios nos da los recursos para que los administremos con sabiduría. Ahora sí le respondo. Las actividades más comunes en que la gente despilfarra son: una, la comida, o específicamente la cena navideña. Y no es que esté mal participar en familia en una cena especial, pero ojo, son muchas las familias que comen de gula y otras más son desmesuradas de tal modo que tienen que botar grandes cantidades de comida al día siguiente y también después tienen que empezar a hacer dieta, ¿no? Lo segundo en que se despilfarra es en ropa. Yo creo que en la medida de las posibilidades está bien que compremos ropa en esta época del año, pero debemos ser muy cuidadosos, Oscar, de no desbordarnos e ir más allá de nuestra capacidad. Si no le alcanza para la ropa que tanto anhelaba, pues compre lo que le alcance, o de menor marca, de menor precio, compre lo que le alcance. O no estrene. Espere que en febrero salen buenas promociones. Lo tercero serían las vacaciones, Oscar. Hay familias, yo he conocido familias que programan vacaciones
y hasta se endeudan. O sea, no tienen para vacaciones y vacacionan, ¿sí? Hay familias que se obligan a como de lugar a ir a vacaciones y no tienen ni siquiera un presupuesto para hacerlo. Y otras, aunque sí tienen la capacidad económica para hacerlo, se extralimitan en sus gastos. O sea, podrían ir de vacaciones, pero gastan más de lo que deberían haber gastado. Pues eso para nada demuestra sabiduría. Otro rubro en lo que se despilfarra, Oscar, es el alcohol. En esta época donde es donde las empresas licoreras y cerveceras crecen vertiginosamente en sus ventas. Esto lo único que nos muestra es el despilfarro que hacen las personas de los recursos que Dios les ha dado, porque eso lo han recibido de Dios y lo gastan es en alcohol. Y podrían ser mucho más, pero otro de los grandes rubros en que se gasta es la pólvora, Oscar. Aunque hoy está siendo prohibida en todo el país. Y aún así se gasta. Leí ayer en Vanguardia Liberal una niña de 4 años quemada, otra murió porque se comió estas totes o martinicas. Entonces, aparte de que es un serio peligro físico quemar pólvora, Oscar, también es un serio peligro para el bolsillo, ¿sí? Gastar el dinero en unos pocos segundos de deleite visual, porque auditivo no es mucho, ¿no? O sea, hacer bulla, pues no creo que sea un gran deleite. Al respecto, decía el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Bueno, Ángelo, ¿qué causa o qué pasa cuando la gente es llevada por el despilfarro? ¿Qué consecuencias trae este despilfarro? Bueno, pues el despilfarro, como cualquier otra acción, tiene sus consecuencias. Y dos de las consecuencias de despilfarrar son la escasez y el endeudamiento. Las dos por la E, para que no se nos olvide. Escasez y endeudamiento. O sea, quien no es equilibrado y despilfarra, a la vuelta de la esquina le espera la escasez, Oscar. ¿Sí? Verá cómo le faltará más adelante. Verá cómo esos pesitos que no debió haber gastado le van a hacer falta. Y el endeudamiento es inevitable para quien no sabe contenerse en el manejo de sus finanzas. A diferencia del pasado, Oscar, cuando primero se pagaban las cosas y luego se disfrutaban de ellas, hoy nosotros vivimos bajo la filosofía del sistema de crédito. ¿Cuál es la filosofía? Endeúdese ahora y pague después. Sí, usted coge, o sea, goce. Ellos no dicen endeúdese, ¿no? Porque no sería bueno, no sería... Sí, goce ahora y pague después. Eso, goce ahora y pague después. Lo que a veces a nosotros se nos olvida es que tarde que temprano hay que pagar y con intereses. Es decir, todo plazo llega porque llega. O sea, dicen en 3 meses, pues los 3 meses llegan y hay que pagar con intereses. Compra en diciembre y empieza a pagar en febrero, pero hay que empezar a pagar. Y llegar a febrero. ¿Hay algún ejemplo bíblico que nos hable contra el despilfarro? Encontré una cita muy bonita que está en Mateo 14, 19 al 21, que dice de la siguiente manera. Está hablando de Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Si vemos un ejemplo bíblico claro, Oscar, que nos muestre que el Señor o que al Señor no le agrada el despilfarro, es esta historia, la historia de la multiplicación de los panes y los peces para la alimentación de los 5,000. Note que todos comieron hasta quedar satisfechos, no hasta reventar, ¿sí? Satisfecho es que quede bien, ¿cierto? No que haya indigestado, no, quedamos bien, no se comió de gula. Es decir, ellos estaban llenos, pero no porque hubiese esa abundancia, el Señor mandó a botar lo que sobró, boten porque eso hay acá. No, el Señor mandó a que se recogiera y ahí nos deja claro el evangelista que se recogieron 12 canastas llenas de eso que había sobrado, porque al Señor no le agrada el despilfarro. ¿Cómo califica la Biblia a la persona que despilfarra sus recursos? Bueno, Oscar, gracias por traer esta pregunta. Y no queremos ser toscos, vamos a decir lo que dice la Biblia. Proverbios 21:20. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. O sea, el calificativo que le da la Biblia es de necio. No soy yo, ¿no? Es la Biblia. Yo no escribí la Biblia, peleemos entonces con la Biblia.
Oscar, y es esta necesidad la que llevará a las personas a pasar por premuras económicas. Pero en cambio, el autor, que es Salomón de los Proverbios, muestra las consecuencias de las acciones del sabio, y lo que dice es que en su casa, ¿qué abundan? Las riquezas y el perfume. Bueno, entonces son dos polos muy opuestos. Esto a mí me hace pensar que en los primeros meses del año, entonces digamos que en enero, febrero y marzo, las dos casas de estos dos personajes se verán totalmente diferentes. En la casa del sabio, es decir, del que administra con inteligencia, del que ahorra, del que no se excede, etcétera, en tal casa habrá felicidad, habrá tranquilidad, todos estarán contentos. En contraposición, Oscar, en la casa del necio, del que no se contuvo, del que malgastó, del que dijo, eso yo después pago, pues ¿qué habrá en esa casa? Habrá conflicto, habrá discusiones, empezarán las peleas porque nos endeudamos, pero yo le dije, pero no, pero esto, pero lo otro. Habrá la pérdida de la paz. Yo creo que es momento de definirnos a cuál de los dos personajes vamos a imitar. Bueno, Ángelo, ¿qué lleva a la gente entonces al despilfarro? Si hay algo que impulsa a las personas a despilfarrar, Oscar, los recursos que Dios les ha dado, es el consumismo. La gente ha creído que su valía personal depende si tienen. De modo que si no logran tener lo que ellos creen que deben tener, o lo que la publicidad les ha dicho que deben tener, lo que los medios de comunicación dicen que deben tener. La publicidad nos condiciona. Sí, entonces si ellos no logran tener todo eso que la publicidad dice, entonces ellos se sienten irrealizados y por consiguiente se sienten infelices. Pero vea lo que Jesús dijo en Lucas 12:15. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende, y lo repito, no depende de la abundancia de sus bienes. Anteriormente usted mencionaba que alguien puede despilfarrar en la comida. ¿Esto estaría asociado con el pecado de la glotonería? Así es, Oscar, tal cual como usted lo menciona. La glotonería es la acción de comer en exceso y con ansia. Es decir, una persona glotona es la que come más allá de lo normal. Es aquella que, aún estando llena, sigue comiendo y comiendo y comiendo. Obviamente esto es pecado, y como pecado también tiene sus consecuencias. Vea lo que dijo Salomón. Proverbios 23, 20 al 21. No te juntes con los que beben mucho vino. Yo creo que entonces algunos tendrán que cancelar sus amistades. Ni con los que se hartan de carne. Pues borrachos y glotones, por su indolencia, acaban harapientos y en la pobreza. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Dios dé descanso a todo aquel que busca la verdad, de Dios que envió a su Hijo a nacer en Navidad, para traernos salvación y vida eterna. Gozosas noticias celebrar en Navidad, gozosas noticias celebrar. Del cielo nuestro Padre a su ángel envió a darnos la noticia que su Hijo ya nació. En un pesebre de Belén el Cristo reposó. Gozosas noticias celebrar en Navidad, gozosas noticias celebrar. Bueno, Pastor Ángelo, el despilfarro tiene que ver con la administración de los recursos. ¿Cuál sería el consejo o el antídoto contra el despilfarro? Excelente, ¿no? Excelente que usted haga esa pregunta, porque no solamente mostramos el problema, sino también mostramos la solución. El mejor antídoto contra el despilfarro, Oscar, es el reconocer o entender que somos mayordomos y no dueños de todos los recursos económicos o bienes que poseemos. ¿Qué es entonces la mayordomía? La mayordomía es un principio bíblico que nos enseña, Oscar, que todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios,
Y el fundamento de esta definición se encuentra en el Salmo 24.1, que dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habitan. Por lo cual Dios, como creador y dueño de todo, le da al ser humano todas las cosas para que las administre como mayordomo, ya que el papel de ese mayordomo es cuidar, es administrar lo que le pertenece al que es dueño de todo. Este principio lo encontramos, Oscar, desde el Génesis. En el capítulo 2.15 dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre como mayordomo tiene entonces la responsabilidad desde su creación de cuidar y administrar lo que Dios le ha dado. Eso quiere decir que yo debo dar cuentas de de todo lo que hago con los recursos que obtengo. Así es, Oscar. Un ejemplo bíblico de mayordomía lo encontramos en Lucas 16. Dice así: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre tenía un administrador o mayordomo, según dice la versión Reina Valera, a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Oscar, el aceptar que no soy dueño, sino mayordomo, o sea, administrador, entonces yo tendré una conciencia y responsabilidad de cuidar y de administrar muy bien esos recursos, ya sean pocos o sean muchos, que Dios me ha dado, ya que la mayordomía también implica dar cuentas, ¿sí? Le aseguro que si nosotros aplicamos este principio de la mayordomía, pues no vamos a malgastar, a despilfarrar lo que Dios nos ha dado. Como mayordomos solo daremos cuenta del uso de los recursos que Dios pone a nuestra disposición, o de algo más. Como Dios es el creador, esto lo hace dueño de todo, aún de la vida misma. O sea, cada hombre y mujer le pertenecen a Él, así no lo sigan o no crean en Él. Por lo cual, Oscar, nosotros daremos cuenta a Dios aún de cada palabra que digamos. Romanos 14 dice: escrito está, así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y Mateo 25:36 dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. La rendición de cuentas, Oscar, es de cada uno ante Dios. Será una auditoría minuciosa, ¿sí? Nosotros vamos a dar cuenta del uso de nuestro tiempo, de los recursos, de las relaciones y, como lo decía anteriormente, de cada palabra que pronunciemos. Ángelo, pero como mayordomo también tengo la oportunidad de disfrutar, recibir elogios y aún ascender en mi labor como buen mayordomo. En otras palabras, las implicaciones de la mayordomía también son positivas cuando lo hago bien. No debemos hacerlo con temor. ¿Existe un ejemplo bíblico de este aspecto? Desde luego, Oscar, vea, la parábola de los talentos en Mateo 25 nos ilustra esto, vea. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y los encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Luego también el que recibió 2,000 monedas, Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. En este caso, Oscar, los mayordomos o siervos recibieron elogios, ascensos. Ellos además recibieron también un gozo de parte de su señor. O sea, la buena mayordomía, la buena administración, el no despilfarro, el no derroche, trae muy buenas consecuencias, Oscar. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito.
brisa envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Pastor Andrés, yo debo ser un buen mayordomo solo cuando tengo bastantes recursos. Al fin y al cabo, como dicen algunos, ¿para qué presupuestar o planear los pocos pesos que me gano? ¿Qué piensa al respecto? Este pensamiento es bastante dañino, ya que la Biblia dice lo siguiente, Oscar, en Lucas 16, 10 al 12. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Si usted o yo no hemos sido honrados o buenos mayordomos, Oscar, en lo poco, o mejor, si despilfarramos lo poco que obtenemos, pues nunca podremos ser buenos administradores de la abundancia. En lo pequeño o lo poco nosotros demostramos quiénes somos. Los que no han sido buenos administradores en medio de la escasez, pues en la abundancia pues son los mayores despilfarradores. Si no, observe cuando alguien de la noche a la mañana se hace rico. Por ejemplo, las personas que han ganado la lotería así de repente, eso terminan despilfarrando y en poco tiempo pierden lo que han adquirido. Y observe que el texto dice en el versículo 12, y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Si yo no soy honesto, Oscar, en lo que, o no manejo bien lo que no es mío, pues tampoco recibiré ni siquiera lo que de verdad me pertenece a mí. Por eso es que muchas personas pasan gran parte de sus vidas en la pobreza. La mejor evidencia para reconocer si un mayordomo siempre es honesto es conocerlo cómo administra en lo poco o en la escasez. Con lo anterior quiere decir que las personas que despilfarran no piensan en el mañana, solo viven el hoy. Así es, Oscar, se podrían calificar o catalogar dentro del grupo de personas que cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 22. Decía Pablo, citando un refrán, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hay gente que vive así. Este es un claro pensamiento de la filosofía hedonista, donde solo importa, Oscar, el disfrutar hoy, sin pensar en lo absoluto en el mañana. Pues obviamente esto trae dolores de cabeza, trae deudas, trae enfermedades y trae hasta relaciones rotas. Ángelo, si es así, pues vivimos en tiempos peligrosos. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, del 2 al 5. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y esto se refiere a la gente de los últimos tiempos. Sí, Oscar, note que los versículos que usted acabó de leer describen de forma clara, contundente, los problemas que surgen cuando las personas se aman a sí mismas y aman los deleites de la vida más que a Dios y más que a las demás personas. Pues tales individuos son orgullosos y rehúsan reconocer que Dios es dueño, el dueño de todas las cosas. Estas personas pues necesitan un cambio de corazón antes que puedan entender y practicar la mayordomía bíblica, la mayordomía que nos presenta Cristo. Pero algunos dicen, yo hago lo que quiero con esto, pues es fruto de mi esfuerzo, trabajo, estudio y dedicación. ¿Qué les diría a los que piensan así? Bueno, yo les respondería con lo que dice Santiago 1:17. Todo lo bueno, todo, dice Santiago, ¿no? Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios. Eso está en la versión Dios habla hoy. Y les diría también lo que dijo Pablo, 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido?
Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Oscar, todo lo que hemos recibido, incluyendo las oportunidades de estudiar, de trabajar, de desarrollarnos, de ejercer esas capacidades, esos talentos que obviamente tenemos, eso nosotros no nos pertenece, eso viene de Dios. Como lo dice el texto, todo lo que se nos da, o sea, por lo cual no exceptúa nada, todo lo que nosotros tengamos, todo simplemente nosotros debemos de reconocer que esto es de Dios y por lo tanto yo hacer y enfocar todos mis esfuerzos para darle la gloria y el honor a Dios porque de Él lo he recibido. Ya que con este tema cerramos esta serie de pecados navideños. No, Oscar, todavía nos falta un tema. No, perdón, no lo cerramos, sí, nos queda todavía un tema pendiente. Pero ya que estamos cerca de la Navidad, que es la otra semana, ¿qué último consejo en este aspecto le daría a cada uno de los oyentes? Alguien dijo que el mandamiento número 11 es equilibrio, ¿sí? Dice, los que son equilibrados durarán mucho más tiempo, ¿no? Entonces, el tema no es gastar, el tema es que vamos a gastar y vamos a celebrar en Navidad, pero vamos a hacerlo con equilibrio, no atentando contra nosotros mismos, porque cuando despilfarramos estamos haciendo un atentado contra nosotros mismos. Gastemos con sabiduría. Si estás lejos del hogar, si no tienes a quien amar, deja que la luz de la Navidad te ilumine hoy en tu caminar. Si has dudado que será el volver a comenzar, debes recordar que Jesús nació para darte hoy otra oportunidad. Navidad es tiempo de amar, vuelve al calor de tu hogar. Navidad es... Estimada audiencia, le invitamos a las reuniones de la comunidad Vida con Propósito. El próximo domingo continuamos con la serie Se puede vivir en santidad, con el tema Claves para vivir en santidad. Pastor Ángel, una pequeña introducción del tema que este domingo estaremos viendo en la comunidad Vida con Propósito. Oscar, yo he sido cristiano desde niño y sobre todo en mi adolescencia yo escuchaba las predicaciones, a mis pastores, y ellos decían, hay que vivir en santidad, hay que vivir en santidad, hay que vivir en santidad. Y yo, les soy sincero, yo quería vivir en santidad, pero nunca me enseñaban cómo. Entonces esta temática de claves para vivir en santidad lo que quiere es darle herramientas a la iglesia y a todos los que nos acompañen el domingo de cómo se puede vivir en santidad. ¿Qué hay que hacer o qué no hay que hacer para poder lograr eso que es posible de vivir en santidad? Existen dos extremos en este tema, ¿no? Sí, el legalismo, sí, que todo es malo y no puedo hacer esto y aquello. Y también el extremo pagano. El extremo pagano donde todo vale, donde no, viva que Dios perdona y no pasa nada. Entonces vamos a ver el domingo cómo lograr vivir en santidad. Vive el amor y la amistad. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Hoy es Navidad. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. 316-328-4637. Al igual nos puede escribir cualquier comentario o sugerirnos algún tema en especial al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. También nos puede seguir en Facebook, en Vidas con Propósito. Allí encontrará los programas que emitimos por este espacio. Recuerda, nos encontramos el próximo miércoles, en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. Al igual nos puede escuchar en radioprimavera.com. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pases una Navidad muy feliz. Es tiempo de soñar. Vive el amor y la amistad. Navidad es tiempo de amar. Tú nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito te invita a las reuniones los días domingo, 5 de la tarde, en el Colegio Americano, en la carrera 18, número 1922, en Bucaramanga. Ven y recibe de la presencia de Dios.
creaste para alabarte. Vives Radio Primavera 1020 AM.